pasado viernes 17 se estrenó la nueva obra del Ballet Nacional Chileno. De hecho, Radio Unidad que estuvo presente, estamos esperando el reporteo que va a estar ahí el reel. Sí. Sí, de hecho te sacaron cuña. Sí. Ay, Milla Daylow está de regreso en nuestro estudio. Hola, Mili, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Te extrañábamos. Sobre todas las cosas. Sí, entre tantas cosas. Sí, bueno, la gente que le ha echado de menos, por supuesto que preguntan. La Mili ha estado entre que ha estado de viaje, entre que se ha cambiado de casa, entre que está haciendo esto, que es la razón por la que la tenemos hoy día, no de panelista de teatro, sino de dramaturga de la obra De una luz a otra, con la que se abre los espectáculos del Ballet Nacional Chileno en el Teatro de la Universidad de Chile. Sí. Y yo sé que lo hablamos la vez pasada con Barroco. Estoy peleando con él. Estoy peleando. Entre el moño y el audífono. Sí, no. Nosotros habíamos hablado de esto en Barroco, pero recordemos un poco porque puede ser raro, ¿no? Recién hablamos con Roma sobre que para la gente puede ser raro la idea de investigar para danza, ¿no? Porque mucha gente cree que es una cosa tan espontánea que alguien se sube al escenario y se lanza, ¿no? Improvisa unas cuestiones. Claro, improvisa unas cuestiones y si tiene talento salva. Pero hay mucha investigación y en este caso lo que tú llevas haciendo hace un rato con Mathieu Guillemont es también un proceso de dramaturgia para estos espectáculos, para hilar estas coreografías, etcétera. Entonces, detengámonos un poquito en el trabajo de la dramaturgia para danza. A ver, claro, hay una cuestión que tiene que ver con el hilado, que es la generación de un sentido escénico, es decir, que haya una línea, una especie de unidad estética en lo que uno recibe como espectador, espectadora. Eso con el fin de no perturbar la atención, diría yo, porque en cuanto escénicamente, sea cual sea, diría yo, el arte escénica que uno está practicando, cuando hay saltos estéticos, digamos, es importante cuidar la manera en que esos saltos generan transición entre una cosa y otra, de manera que la atención se mantenga en aquello que estamos recibiendo, ¿no? Como poesía, como forma, como sentido. Entonces, en el caso de la dramaturgia para danza, yo particularmente puedo hablar del trabajo con Mathieu, porque es ahí en donde lo comencé a hacer de manera consciente, diría yo. Ha ocurrido de manera muy dialogada, es decir, que el lenguaje, diría yo, coreográfico, el lenguaje escénico, se va contaminando entre uno y otro. Es decir, que en el trabajo que él hace con las bailarinas y bailarines va apareciendo, diría yo, la escritura, la caligrafía de la coreografía y luego la composición, la narración, ya sea lineal, narración de una historia o narración estética, digamos, de una forma, la evolución de una forma, la voy armando yo. Entonces vamos pimponeando mucho en el fondo entre el trabajo que él hace con bailarines, lo que yo percibo de eso y el reordenamiento que voy haciendo, y luego le propongo ese reordenamiento, y cuando volvemos a ver juntos esa arquitectura, nos damos cuenta de que hay ciertos guiños, por ejemplo, al interior, que pueden ayudarnos a perfeccionar o a pulir, digamos, esa narrativa escénica. Y está ese trabajo, digamos, que es propiamente coreográfico, sumado al trabajo que vamos haciendo con las otras colaboraciones artísticas, que también a su vez se van inspirando de ciertas nociones inspiradoras que yo propongo para la historia, digamos, que vamos a contar con la danza. Y esas inspiraciones a su vez inspiran a los otros creadores, que nos devuelven otras imágenes, y luego esas imágenes para mí son insumos nuevos, digamos, que voy incluyendo de nuevo en la dramaturgia, y así. A propósito de tu introducción de que entre los viajes, los cambios de casa y la cosa, yo diría que esto también es una labor que implica trasladarse, como ir traduciendo, ¿no? Y traduciéndonos los unos a las otras. En este caso yo me di cuenta, Antonella querida, pensé en ti, de hecho, a propósito de las mujeres, como la fuerza de las mujeres o la fuerza frágil de las mujeres, o como queramos. Ahí hay otro gran tema, pero es un equipo grande, ahí seguramente me vas a preguntar después y te comentaré. Es un equipo más grande que habitualmente, el equipo artístico, digo, de creación, y son todos varones.
Entonces el otro día me di cuenta, como que estábamos hablando de ese asunto y yo decía, estoy entre 5 varones. Lulu. Lulu, David, sí, Lulu. Entonces, bueno, es como ir traduciéndoles a unos y otros que en realidad cada cual tiene su propia lengua, ¿no? Sí. Tiene su propia manera de traducirse a sí mismo en su trabajo. Entonces, cómo uno pone en diálogo una cosa y otra es para mí también parte de la dramaturgia. Sí. En el sentido que es parte de interpretar lo que está ahí potencialmente para que devenga forma. Es interesante eso, porque cuando uno, el uso cotidiano de la palabra dramaturgia tiene que ver con el teatro, ¿no? Y es el que escribe los diálogos, sí, y el que armó la historia. Sí. Y no necesariamente en la danza va a haber una historia narrativa. Uh-huh. Estoy pensando en mi experiencia viendo Barroco, yo siento que lo que había ahí era un gesto. Es bastante evidente, además que tú partes leyendo unos textos que hablan de eso, pero entonces no es la historia del gesto, es más bien el gesto como, en el caso de Barroco, mi impresión, es el gesto como presencia que cruza efectivamente el concepto de Barroco, pero también la coreografía, ¿no? Sí. Y la música. Sí. Es puro gesto, está ahí que uno dice, ya, pero esto es pura superficie. No, hay una cuestión muy juguetona que está dando vuelta. En ese caso, como Barroco como ejemplo, ¿de qué dirías tú que nos invita a pensar o a sentir de una luz a otra? Es un viaje. De hecho, el título creo que evoca ya la imagen que sugiere el título de una luz a otra. Uno mismo hace como así, ¿no? Es como, uh-huh, es una pasada, es un viaje, es un ciclo. Como la luna. Como la luna, como el sol. Hay una cuestión, bueno, cíclica, que por lo demás yo creo que es bastante recurrente en nuestras obras. Con Mathieu hay una cosa, a propósito de Barroco, uh-huh, es algo que el trabajo con él, con la danza, me ha permitido descubrir incluso de mi propio quehacer, o sea, no incluso de mi propio quehacer, que hay una especie de obsesión barroca en el sentido de lo que vuelve, ¿no? Como uh-huh, lo que sea una vuelta y vuelve transformado, pero vuelve a un punto de revolución, digamos, como... Entonces, bueno, y de una luz a otra, de alguna manera fue como tomar à bras le corps, se dice en francés, sí, como tomar así muy a cargo se me fue ahora la palabra, pero esa cosa que es recurrente en uno. Uh-huh. Entonces, es antes que nada, diría yo, una invitación a un viaje sensible, sensorial, un viaje lumínico, un viaje dinámico, en el sentido de la dinámica de los cuerpos, que transita desde yo lo configuré como con 3 grandes actos, 3 uh-huh, grandes cuadros, que son Alba, Zenit y Ocaso. Ajá. Ocaso haciéndole un guiño al inicio a Alba. Sí. O al revés, o Alba haciéndole un guiño al final. La cosa circular. La cosa circular, claro. Y en ese viaje fue muy bonito el proceso, muy rico, muy denso, de significados, de metáforas que cuesta como descuartizar, digamos, racionalmente. Pero una de las cosas esenciales en ese viaje, en ese tránsito, es, diría yo, un comienzo, un alba, que tiene todo lo que para mí al menos indica el alba como luz, como temperatura, como visión, que es contornos, que son, por ejemplo, contornos mucho más delimitados, una especie como de fe en la razón, ¿no? Uh-huh. Como que en el alba como que uno cree poder dilucidar mejor los signos del mundo, cree o siente poder tener mayor control sobre su propio movimiento, sobre lo que uno ve, y eso en la medida que transcurre el día, transcurre la vida, transcurren las emociones, en fin, va tomando contacto con otros, con la otredad, con otras temperaturas, con otros cuerpos, y va trenzando, digamos, esa especie de visión de alba que es más contorneada, más de contorno, más de control sobre el cuerpo, va contaminándose, en el mejor sentido de la palabra, con el contacto con esa otredad. Uh-huh. Y en ese contacto, en el fondo, es como que la frontera
que delimita la forma y que delimita los cuerpos, que delimita el gesto, se va abriendo cada vez más. Se van generando, esto ya hablo de una luz a otra, se van generando pequeñas situaciones relacionales entre los y las intérpretes hasta llegar a un momento de éxtasis de la apertura, ¿sí? Como el cenit, ¿no? Y ese éxtasis nos lleva en el movimiento a un despliegue energético muy grande, y luego de pasado ese cenit, donde hay un evento clave, que hay un personaje invitado muy clave, personaje invitado digo en la coreografía, en el espectáculo, y luego de eso, una vez que ya como que las fronteras, digamos, del límite de nuestros propios contornos se encontró con esa otredad, viajamos hacia una especie de disolución, ¿no? Disolución de la frontera que nos separa, y vamos hacia ocaso, en que ocaso es definitivamente como una abundancia, diría yo, de la exuberancia del movimiento. O sea, es una cosa que va alcanzando niveles de un ritual transformador, en que partimos con un individuo controlado sobre sí mismo, de contornos claros, que se va abriendo y que termina en una especie de ritual colectivo poderoso, digamos. Sí. Ahora, pensando eso, uno puede, a mí me encanta cuando voy al Banch, especialmente, ¿no? Que uno se expone ahí a lo que me ofrezcan, ¿no? Es muy difícil ir con una idea preconcebida, incluso si tú nos explicas de esto va, es más bien una sensación, un estado emocional al que ustedes nos invitan, ¿no? Y cuando tú decías, Mili, que parte de tu trabajo como dramaturga es hacer hablar los distintos lenguajes que están ahí presentes, yo creo que en una obra como esta, por ejemplo, el trabajo de iluminación y de vestuario, que yo siempre siento que está muy, muy invisibilizado, especialmente en el Banch, que siempre, a mí lo del Banch me vuelve loca porque es súper minimalista, pero incluso en barroco yo sentía que era como muy limpio, pero es súper eficiente. Sí. Y el trabajo, la mezcla que hay entre las luces, las telas, los cuerpos, también es muy expresivo, ¿no? Y en este caso, que se trata de la luz, cuéntanos también cómo ha sido tu trabajo con esas áreas, con el trabajo de luz. Esta vez yo diría que es como el cenit, una explosión de colaboraciones, de nutriciones mutuas. Esta vez estamos trabajando, bueno, en Luz siempre está Andrés, o no siempre, pero en la mayoría de las creaciones de Mathieu está Andrés Poirot, que es un gran iluminador y que tiene además un control muy grande de lo que hace, entonces puede ser muy eficiente, como comprende ciertas ideas claves y las desarrolla. Ahora, en el trabajo con él ya hay como hay un poquito más de hábito. Complicidad. Claro, y él también como que también trabaja de una manera eficiente, digamos, como comprendiendo ciertas nociones clave, y luego las vemos en los últimos días cuando ya estamos en el teatro, verificamos cosas y se arma. Sin embargo, o más bien al lado de eso, esta vez hay dos colaboraciones muy importantes. Una es con Sago Studio, que son creadores de Manu y Pato, que son creadores de ropa. ¿Sí? Son diseñadores de ropa, que por lo demás maravilloso, que hacen desde el estampado hasta la confección. Y esa colaboración fue riquísima, también porque para ellos era un gran desafío, por primera vez hacer ropa para cuerpos que danzan. Claro. Entonces, de partida, Pato siempre me lo menciona, como me dice, es que jamás habíamos hecho cosas a medida, claro, para empezar. O sea, ellos hacen tallas. Claro. Esa es la parte más técnica, esto que digo de las tallas. Pero y medidas. Es fundamental. Estoy pensando en el nivel de confianza que tiene que tener el bailarino o la bailarina de que su ropa va a resistir el movimiento. No, absolutamente. Ahora, los bailarines y bailarinas son... O sea, es cosas que para uno puede ser todo un problema. Por ejemplo, no es que sabes que la falda, en el momento en que el impreso se da vuelta, uno no lo pierde o qué sé yo. Y yo, no, pero eso no, tenían que decirnos nomás. Y a la próxima función tú ves que se las arreglaron para tomar la falda. No, en eso ellos son maravillosos.
Bueno, pero mencionaba ese aspecto más técnico, pero en términos de inspiración mutua fue fantástico, porque yo les hablaba, por ejemplo, del brillo, del devenir del brillo, el brillo del alba y el brillo del ocaso y el brillo del cenit y el brillo del ocaso son distintos. Entonces, cómo era importante para nosotros, estas son cuestiones invisibles, pero que hacen finalmente que una experiencia estética funcione o no. Pero nadie va a ver la obra, como tú decías, decorticando racionalmente así efectivamente este brillo. Pero es parte del lenguaje. Pero es parte del lenguaje, efectivamente, es lenguaje, todo eso es lenguaje. Y a propósito de la dramaturgia, es lenguaje, es poner a hablar cosas. Sí. Entonces... O acentúan los movimientos, digo, le dan otro nivel. Exacto, y eso tiene que ver con cuando uno va a ver los ensayos y se da cuenta del tipo de movimiento, uno dice, aquí esto se los tengo que transferir a los chicos de Sago porque al momento en que haya, o qué sé yo, las luces, si va a haber tal temperatura de luz, entonces el brillo que pensamos para cenit se va a ver más amarillo de lo que yo creo que tiene que verse, porque ocaso es más cálido que el cenit, por ejemplo, o cosas así. Sí, sí. Bueno, y entonces... hablando con ellos, por ejemplo, la cuestión del brillo, la cuestión del peso. Hay lycras, pero lycras que pesan. Y es muy importante eso. Por supuesto, define el movimiento. Define el movimiento, que pesen o no pesen. Que brillen o no. Que brillen o no. O, por ejemplo, también habían colores de alba, colores de cenit, colores de ocaso. Y nos dimos cuenta que eran necesarias los que llamamos transicionales. Hay bailarines, bailarinas que son transicionales, que en el fondo van de luz de alba, el vestuario va de luz de alba, pasando por índigo hasta llegar a luz de ocaso, por ejemplo. Y se van, o sea, ¿es el mismo vestuario que va transformándose con la luz? Bueno, eso también es toda una logística, porque uno dice, a ver, ¿quién va a tener 3 minutos para hacer el transicional y cambiarse la falda? O qué sé yo. Entonces, no, todos pasan por todos salvo los transicionales. Los transicionales, y ahí está toda la cuestión metafórica también. En el sentido de esa transformación que implica el viaje de un alba a un ocaso, en una vida, en un día, etcétera, que es que una vez que fuiste transformado por el encuentro con otros, con otras, esa transición, esa hibridación queda en ti, resiste. Entonces, las transicionales resisten todo el viaje, por ejemplo. Y bueno, volviendo a la colaboración con ellos, en las conversaciones era muy interesante, porque, por ejemplo, yo misma al hablar de estas cosas tendía a hacer esto, ¿no? Entonces decía, en realidad es una montaña. Y de una luz a otra tiene un componente biográfico importante para Mathieu también, porque es la luz de su Cataluña a la luz de Chile, un poco de los Pirineos a los Andes, digamos, la forma montañosa, en fin. Entonces, a propósito de montaña, en las conversaciones llegamos entonces las faldas debieran tener una forma de montaña. Y luego esa idea es, entonces dentro de tales componentes que están en la coreografía, vamos a acentuar ciertos momentos que son una imagen de montaña. Se entiende entonces como una cámara de resonancia de conceptos, de inspiraciones, de imágenes. Y la otra colaboración importante nueva es con Vicente Laroulet, que por lo demás estuvo aquí con la Muri porque tiene y Vicente se llama como músico. Y Vicente también es primera vez que hacía música para danza en un sentido así como para una compañía. Ha trabajado con danza, pero y él trabajó a partir de ciertas obras musicales, digamos, que existen. Hay cosas que él compuso y sobre las que existen también ahí las indicaciones, digamos, fueron darle una cierta unidad estética y una hibridación sonora que tenga lo que yo terminé por llamar una especie de folclore universal, es decir, son cosas que uno escucha y uno dice, claro, esto es como una canción catalana, pero al mismo tiempo podría ser un canto andino esta cuestión. Ahora, eso es muy lindo, ¿no? Porque también es como que, ¿qué es de dónde? ¿Qué es de dónde? ¿Qué es de dónde? Y en el qué es de dónde uno dice, nada humano nos es ajeno. Sí. Finalmente. Y es fundamental recordar eso en este momento. Oye, entonces, quedan 3 funciones para ir a ver de una luz a otra en el Teatro de la Universidad de Chile y en plena Plaza Italia de la Dignidad. Va quedando usted, dígale como ideológicamente se instale. Y entonces les invitamos a que vayan a la página del SEAC, donde van a encontrarse con las entradas para el Ballet Nacional Chileno este día viernes, sábado y domingo. Las 3 funciones son a las 20 horas. La del domingo es más temprano, si no me equivoco es a las 6.
Sí, 18:30. Es 18:30. Y haces bien en mencionarlo porque además es una no siempre ocurre y son Es súper raro magníficas el las bunch en domingo. rarísimo. Y es súper raro que no tenga el jueves, así que no se equivoque, auditora. Yo voy el domingo. Televidente. Ahí Sí. estamos viendo la página de SEAC Uchile Ahí. Ticket Plus y ahí van a poder conseguir sus entradas para ir a ver de una luz a otra. Sí, Coreografía. de verdad, no, que en serio, la gente que ha ido sale dinamizada, encantada, es un bonito trabajo y hubo mucho trabajo. No lo dudo, no Mucho lo dudo. trabajo. Además que a mí me parece súper bueno como mostrar la cocina, ¿no? Que todo lo que tú nos has contado, Mili, de poder decir, chuta, están todas estas cosas en juego para Sí. que pase esta experiencia, Sí. vaya a vivir la experiencia. Viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 20 horas, el domingo 26 de abril a las 18:30. Hay un montón de descuentos SEAC, así que Muchísimos. pueden ir a mirarlos. Igual las entradas SEAC tienden a ser bastante accesibles, así que no Sí. se lo pierda. Villaray Lobos, espero tenerte muy pronto de vuelta. Sí, vamos a retomar nuestras conversaciones ampliadas. Ya te tengo tema para la primera. Ay,